Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia Delec Sáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis amigos y amigas del Austro? Soy Ligia Delec Sáenz, orientadora familiar y matrimonial, quien les da la más cordial bienvenida a una audición más de su programa Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Seguimos con la serie El abuso sexual. Esperamos que al término de esta, quienes pudieran estar sufriendo culpa, temor y vergüenza por causa de este grave mal, nos permitan ayudarlos. Linda, bienvenida. Su saludo, por favor, para nuestra amable audiencia. Gracias. Soy Linda Freeman y estoy muy agradecida con todos ustedes por su amable sintonía. Espero que estos programas sean para su beneficio. Adelante, Ligia. Se quedó rendida allí en el piso, me dijo. Dolida la vida y el corazón en 1000 pedazos. Las lágrimas se derramaban por sus mejillas a caudal desbordado y un grito angustioso le desgarraba el alma. Los quejidos dolientes no cesaban en su pecho. Es que cruel es ese dolor del atropello, cuando un hombre convertido en una bestia se abalanza sobre su indefensa víctima para hacerla un guiñapo, luego de satisfacer sus fieros instintos. Sin el más mínimo remordimiento, el monstruo se va consumando su acto de violencia sexual, dejando a su paso la huella que marcara para siempre la vida de aquella pequeña vida desgraciada. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?, se pregunta, y un mudo silencio le responde, haciendo más honda su pena, y con el eco de su silente grito solo halla soledad, vacío, desesperación. Ya nada es igual. Un solo deplorable momento bastó para robar su dignidad, matar su confianza en el ser humano y destruir su pobre ilusión. Sin honor, sin esperanza, una terrible vergüenza le quema el rostro y una culpa sin culpa le remuerde la mente. Si no hubiera, se repite lastimeramente, pero ya no hay remedio. Sí lo hay. Les recuerdo a ustedes, quienes estuvieran sufriendo por ese horrible mal, que sí es posible volver a empezar. Ánimo, mis amados, ánimo, mis amadas. Jesucristo el sanador es quien curará las heridas dejadas por el abuso sexual sufrido en el pasado. Él murió en la cruz por amor al mundo. Dejen que Él sane sus vidas lastimadas. Por supuesto que la decisión está en ustedes. Cristo Jesús está allí a su puerta y los llama. Recuerden que hasta para la muerte, Él es la solución. En casa, a las personas que van por ayuda, les presentamos 2 requisitos indispensables para la solución de sus males. Primero, creer que Jesucristo es Dios de imposibles y que operará su sanidad, su libertad y su anhelada comunión con la familia. Y segundo, obedecerle. No hay otras maneras. En los anteriores programas definimos el abuso sexual como cualquier contacto o interacción por medio del cual se usa a una persona vulnerable, niños, adolescentes y mujeres, para lograr el estímulo sexual en una persona más fuerte o de mayor influencia. Las estadísticas nos contaron que los casos de abuso sexual a todo nivel es cada vez más alarmante. Los círculos viciosos de violaciones causadas por los abuelos, padres y parientes se siguen transmitiendo de generación en generación. Estos patrones se han reforzado por la ruptura de la familia, la propagación de la pornografía, el alcoholismo, la adicción a las drogas y la decadencia general de los valores morales y espirituales. La actual fascinación que existe con el ocultismo y la actividad satánica
también se ha identificado como un factor contribuyente. También hablamos sobre el daño que causa el abuso sexual. Las víctimas de abuso sexual a menudo se preguntan cómo es que los acontecimientos pasados pueden ser tan dañinos en el presente. El daño del pasado no se borra con el tiempo. Un brazo fracturado que no se trata debidamente se mejora, pero no se sana de la manera en que Dios quiere que sane. El tiempo puede disminuir el dolor de los recuerdos, pero no sana la herida. De la misma forma, el daño por lo general no desaparece cuando una persona se convierte al cristianismo. Su sanidad interior será producto de una adecuada orientación sujeta a una terapia espiritual, emocional y física. Son 4 las áreas que mencionamos como producto del daño causado por el abuso sexual. Primero, el sentimiento de impotencia. Segundo, el sentimiento de traición. Tercero, el sentimiento de confusión. Y cuarto, la sensación de ser rechazados por Dios. Hoy continuamos con algo más del proceso de sanidad. Un tercer elemento en el proceso de encarar la verdad del abuso sexual requiere que las víctimas sean honestas acerca de las maneras en las que han tratado de protegerse de un mayor daño. Para manejar su dolor, la mayoría de las víctimas descubren maneras de protegerse del horror de la impotencia, la traición, la confusión y el rechazo. Existen incontables maneras por medio de las cuales las víctimas de abuso intentan protegerse. Sé de una mujer que fue víctima de abuso y que no dejaba que sus hijos estuvieran nunca fuera del alcance de su vista. Esperaba que su poder de protección fuese suficiente para impedir que a sus hijos les hiciesen daño. Un hombre que también fue víctima de abuso nunca tomaba ninguna decisión que pudiese ser impopular en su familia. Su meta era vivir sin conflictos ni fracasos. Por comprensibles que sean estos esfuerzos de autoprotegernos, por lo general reflejan la decisión de apoyarnos en nuestra propia fuerza y habilidades en lugar de luchar para entender los propósitos de Dios y sus provisiones para nuestra vida. Todas esas maneras de relacionarnos con otras personas son en realidad un deseo de querer ser Dios, arreglárnoslas a nuestra manera y pretender vivir sin luchas. Es natural que nos queramos proteger. Es natural tratar de asegurarnos de que la persona que traicionó nuestra confianza nunca más vuelva a hacernos daño. El problema es que los esfuerzos propios siempre terminan empeorando las cosas. Lo más natural cuando sufrimos es tener miedo, sentir vergüenza y estar enojados. También es pensar en la seguridad en términos de lo que nos ha dado resultado en el pasado. Es natural amortiguar el dolor en nuestros corazones, ser más obedientes, usar la intimidación o esforzarnos más para agradar a los que nos atemorizan. Sin embargo, estos esfuerzos de encender fuegos para encontrar nuestra propia vida aparte de la dependencia de Dios no son más que medios inútiles de autoprotegernos que al final nos fallarán. El Proverbio 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La autoprotección parece muy lógica en ese momento, pero es lo contrario a la fe en Dios. Conduce al tormento y a la muerte. Es imperioso que las víctimas de abuso encaren la verdad de lo que sucede en sus corazones. Tienen que ver que al matar sus propios sentimientos, al querer aparentar que son fuertes, o al alejarse del Señor, lo que hacen es dirigir su temor y su ira contra sí mismos, contra otros y contra Dios. La única manera de que las víctimas de abuso sexual salgan de la ira, de la distancia que mantienen de otras personas y de la autoprotección es estando dispuestas a examinar honestamente el abuso del que han sido víctimas. Eso significa admitir delante de Dios en actitud de oración y admitir delante de los demás su propia incapacidad de protegerse a sí mismas de un daño mayor. Significa reconocer que en lo profundo de su ser no son quienes desean ser.
Esos son reconocimientos dolorosos, pero despertar los dolorosos deseos de la verdad da esperanza y será mucho menos doloroso que los tormentos de la negación que surgirán después. El consuelo se halla abrazando la tristeza. Las víctimas de abuso sexual a menudo huyen del consuelo de la misma forma en que un perro al que han tratado cruelmente responde a cualquiera que quiera hacerse su amigo, puesto que tiene miedo de que abusen de él otra vez. El perro rechina los dientes en señal de enojo o huye de cualquiera que se le acerque mucho. En realidad, no es que esté huyendo de la gente, sino más bien del dolor y del pasado. De la misma manera, las víctimas confundidas y temerosas a menudo son más propensas a huir o a morder impulsivamente que a enfrentar su dolor lo suficiente como para ver de dónde proviene. Al huir del dolor de una nueva traición, también huyen del consuelo. Jesús describió una mejor forma de lidiar con el dolor cuando dijo: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». No se refería a cualquier tipo de consuelo. Lo que quiso decir fue que, una vez que hemos admitido nuestra necesidad de Dios al reconocer nuestra pobreza espiritual, debemos aprender a sacar algo bueno del dolor del pecado. Debemos afligirnos por el pecado y sus resultados hasta que nuestro corazón sea uno con el corazón de Dios. Enfrentar el dolor y abrazar la tristeza con la expectativa de encontrar consuelo parece malo, pero es la manera correcta de lidiar con nuestros problemas. Es necesario para el proceso de curación que aprendamos cómo afligirnos y por qué afligirnos. Las víctimas necesitan afligirse por lo que les han quitado. Necesitan permitirse sentir su inocencia perdida. Necesitan llorar por la niñez y la confianza que han perdido. Si usted es una de esas víctimas, en casa le ofrecemos nuestra ayuda. Toda orientación familiar es gratuita y está basada en principios bíblicos con apoyo de la psicología. Nuestra oficina está ubicada en Francisco Calderón 291 y Javier Loyola, a 3 cuadras del Colegio Manuel J. Calle. Atendemos de lunes a sábado desde las 3 de la tarde con cita previa, llamando a nuestros teléfonos 2848-321 o 2860-829. Este mensaje fue el quinto de la serie El abuso sexual. Hoy vimos el proceso de sanidad. Mañana veremos un poco más de este tema. Gracias por su amable sintonía. No se pierda la sexta parte. Dios mediante, mañana estaremos a esta misma hora y por esta misma emisora. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones. Ministerios Cristianos Casa presentó Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia Delexay, orientadora familiar y matrimonial.